¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar. El último salva a todos. Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Los 70, ¿no? ¿Te acuerdas de Elvis? Cuando movía la pelvis, decía Charlie, en Los jóvenes de ayer. Era todo tan hermoso y tan grande. Pero además tan pequeño porque elegíamos que sea pequeño. Me decía esta mañana Cintia, todo se construye y se destruye tan rápidamente que no puedo dejar de sonreír. Bienvenido a los 80, una vuelta al tiempo que necesitamos tener. En el último, salva a todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo te va? Bien, muy buenas bien, noches. muy contenta, buenas noches. Ahora vamos a servirnos, nos quedamos sin agua en el té, ahora nos vamos a servir un poquito rápidamente. Cintia reeditó junto con Laura Ramos, a ver si... ¿Por dónde? Ahí, este es ahí. Cambiamos un poquito las cámaras. Fíjate, hacemos un plano de esto. Es el Corazones en Llamas. Es un viaje en el tiempo muy intenso de lo que fueron los 80, con una mirada feliz de aquellos tiempos en realidad, ¿no? Porque era, como decíamos en la introducción y vos me lo decías esta mañana, todo se construye y se destruye tan rápidamente, todo tan fugaz, pero todo tan intenso, ¿no? Sí, palabras del gran García, ¿no? En realidad, claro, el libro está escrito 20 y pico de años atrás. Ajá. Eso le permite tener el frescor que tiene y la mirada tan contemporánea con las cosas que ocurrían. No sé qué pasaría si se escribiera hoy. A pedir el agua. Improvisamos una preciosa productora. azafata. Bueno, vamos a tomar el tecito. Gracias. Bueno, ¿cómo estás, Cintia? Bien, muy satisfecha, muy contenta, muy atareada y feliz de los reencuentros acá en Rosario. Mucha gente amiga, querida. ¿Cómo transitaste los 80? ¿El cómo es, viste que...? En llamas. ¿En llamas? En llamas, en llamas, en muchos sentidos en llamas. ¿Prendías vos el fuego o, como decía Charlie, Ardía, estaba en llamas cuando entrabas? Ardía, me parece que era esos fuegos eternos de las catedrales. Ardía en cada lugar y me parece que eran pequeñas brasitas que se iban entibiando en cada casa o en cada... Ni siquiera estudio, porque era todo muy el principio de todo esto. Entonces no había tampoco tantos estudios de grabación ni nada. Se iban armando esos rescolditos y cuando después del final de la dictadura se pudo salir a la iluminación, todo eso hizo una gran foguera, una gran fogata, ¿no? Una gran hoguera. Ustedes arrancan el libro con la muerte de Leno y a partir de allí lo que se estaba generando en la Argentina. Por un lado, mucha oscuridad política, porque había muerte, porque había persecución, porque había que disfrazar las canciones todo el tiempo. Le pasaba al Flaco, le pasaba a Charlie, pero también a cantantes muy comprometidos que tenían que, en los estudios de grabación, cambiar las letras y demás de las canciones. Y por el otro lado, la necesidad de exponer alegría o por lo menos producción cultural, algo que rompa con tanta oscuridad. ¿Quiénes crees que fueron los grandes exponentes, si vos tenés que referirte a los 80 como grandes exponentes de la cultura argentina en aquel momento? Para tu generación, para nuestra generación, más o menos compartimos las mismas inquietudes, si bien ustedes estaban viviendo en el medio del volcán que era Buenos Aires, ¿no? Sí, pero ustedes acá hicieron flor de nidito para los rosarinos también, sí, hubo ¿no? un par de Digo, de por esa cosa tan unitaria que tiene nuestro país, que sigue teniendo nuestro país, pero lo moderno estaba en Buenos Aires, digamos, igual, ¿eh? Lo moderno estaba en Buenos Aires y muy en el centrito de la capital y a la vez venía de afuera. Hay una foto, porque esta reedición tiene fotos,
Y está la foto de Tashi, la Sí. belga, que en realidad no era belga, venía de vivir en Bélgica, la novia de Gustavo Cerati. A ver si podés. Ella era la verdadera moderna. Ajá, la que les cortaba el pelo a Ella los les sodas. cortaba el pelo a todos y en realidad ella venía de Europa. Ajá. Esta cosa la un novia poco, de Cerati. un poco snob, usábamos hace un rato la palabra con Sofi, esta cosa un poco snob de siempre estar mirando para afuera, más lejos, más a lo que no es tan propio, pero que sin embargo le dio cabida a cosas tan nuestras, porque vos me preguntabas exponentes. Y a mí se me mezclan los exponentes, porque por supuesto iban desde un León y una Mercedes Sosa y un Carlos Alonso en la pintura o todo el tango de la época a bueno, Al rock. los maestros del rock. Del rock. ¿Vos en los 80 laburabas en Clarín? En los 80 trabajaba, en realidad en el comienzo de los 80 trabajaba en Editorial Atlántida, en la revista Para Ti, después en la revista Gente, y me tocó cubrir algunas cosas vinculadas con Malvinas. Cuando se mandaban esas cartas truchas, las cartas no eran truchas, se hacían envíos a los soldados que después terminaban vendiéndose en los kioscos. Mi padre encontró una carta en un chocolate y la llevé a la redacción y me mandaron a Córdoba a cubrir la estafa que era desde el batallón. Y, sí, y me llamaron de la editorial para que volviera porque un periodista, yo era jovencísima, un periodista, un hombre grande, el negro Sibel, estaba en la Mesopotamia haciendo una nota semejante y lo habían cagado a piñas. ¿Se puede decir cagado a piñas? Sí, ¿no? sí. ¿Tenías miedo? No era miedo, sí era responsabilidad, sí era conocimiento de lo que estaba pasando, había sido militante desde muy jovencita, y después me tocó hacer la campaña de Alfonsín para Editorial Perfil. Vine con el Tren de la Esperanza a Rosario y después estuve con él en Chascomús para las elecciones, viví con él en el Hotel Panamericano hasta que conformó el gabinete y asumió. Mirá vos. Entonces, venía del periodismo de calle, del periodismo de todo terreno. Y la llegada al suplemento Sí, cuando se crea, cuando Daniel Cohn crea el suplemento Sí en el 86. ¿Quién es Daniel? Daniel Cohn es un Daniel capo. Cohn, Daniel Cohn, Daniel sí. Cohn es un capo que escribió Los chicos de la guerra, Sí. que es un gran periodista y que además es el productor histórico de Soda Stereo, ¿no? Sigue siendo el que está haciendo ahora el regreso con el Cirque du Soleil. Una pregunta, no digo autorreferencial porque yo era lector de todas esas situaciones, tengo unos años menos, entonces disfrutaba toda esa cuestión que decían ustedes como lector distante, estaba en el colegio secundario, año 82, 83, 84, leíamos el CD Clarín, las encuestas de fin de año que eran rabiosas porque nos peleábamos a ver quién coincidía con el mejor disco, el mejor guitarrista, el mejor, lo que hacían ustedes. Y apareció en el 80 y pico al final, 87, 88, con Idea de la Nata, que ya tenía una mirada bastante tensa de las relaciones, el suplemento No, de Página 12, que era todo lo contrario. ¿Cómo les pegó a ustedes que hacían el Sí? Voy a decir una maldad y no voy a hacer más Dale. nombres del que vos ya hiciste, pero en realidad existía el suplemento Sí, ya te digo, creación de Daniel Cohn. Y yo, otro nombre que te lo digo, sí. Y Jorge Pícaro, como es y ha Sí, sido toda provocador. su vida, se llevó a alguien que estaba ¿A Carlos Polimeni? De esa época yo creo que se dicen los pecados, pero no los pecadores. Lo que pasó en Las Vegas queda en Las Vegas, dice el dicho, ¿no? Y sí. Se llevó a alguien que se hizo cargo de hacer un suplemento, no, claramente una respuesta al suplemento Sí. Se veía Pero, como... a ver, seamos realistas y no voy a ser yo la que defienda al diario Clarín. Sí, mi época en Clarín que la amo. Menos hoy que lo nombraron a Manieto, le dieron un premio por la libertad de prensa. De expresión. Pero convengamos en que la tirada que tenía Clarín comparada con la de Página 12, después igual fueron del mismo dueño, así que... Después fueron sociedades. Sí. ¿De quién te enamoraste en los 80? Enamorarme. Estaba primero muy enamorada de alguien que fue... ¿Hablamos de lo personal? Sí, en realidad más allá de... Mirá cómo la tipa ya estaba para abrir el diario íntimo. Ya, viste, no era necesario. Si lo querías hacer, sí. Okay. Yo en realidad hablo de los 80 con todo, o sea,
estaba Chabán con sus performances culturales, los discos del Flaco, de Charlie, de las cosas nuevas, Soda Stereo, el Fito que a ustedes los atraviesa, inclusive en Buenos Aires, Fito siendo desde muy chiquito un tipo con mucha luz, encandilaba todo lo que tocaba. Yo te contaba antes de arrancar que vamos a despedirnos con un temita de Charlie, que se grabó en Badía y Compañía del año 84. Fito toca en ese estudio de Canal 13 de Provertel con 21 años. Y la gente ya decía, y dale Fito, y dale Fito. Bueno, estabas ahí, ¿no? En Badía y Compañía. En ese Badía no, no fuiste. Sí lo miraba, lo vi. Y después trabajé varios años con Fito Páez. Yo estuve a cargo de la prensa de Fito, de Tercer Mundo, El Amor Después del Amor y Circo Beat. Y sí puedo decir que en esos tiempos lo amaba, tenía la camiseta. Bueno, nunca pude trabajar donde no sintiera verdadera pasión por lo que estaba haciendo, así es que me fui yendo de lugares. No, pero y te tocó el Fito tremendo. Maravilloso. Demoledor. Maravilloso. Y sí, y también el tierno de hacerme un plato de fideitos con manteca, porque vivía en una obra en construcción, posta, a la que iban los Iliakuriaki, porque eran criaturitas así, que venían a los ensayos en la sala de ensayo donde estaba Fito. Pero te hablaba de los amores. Sí, me enamoré mucho de la Potencia Paralamas, que no dejan de ser nuestros como nosotros de ellos, y la seducción de todo lo que significaba Soda Stereo, la estética. Me recuerdo, y está contado en el libro, estábamos en Paraguay para un festival de rock San Bernardino, del que participaba Páez, donde estaba también Mateos, estaban los Paralamas, y el momento en que llegaron los Sodas fue como un momento, era la primera vez que yo los veía tan cerca, y era que habían llegado 3 superhéroes vestidos de negro de pies a cabeza, con esas producciones increíbles que ya en ese momento hacía Alejandra Boquet. Fue deslumbrante. A todos ellos los amé. Tuve la gloria de ver a Federico Moura tocando, ver a Luca, eran distintas clases de pasiones. Esa es la palabra tal vez más, ¿no? El amor corría, pero había mucha pasión. Y esos cimientos, esos ladrillos pasaron todo por la redacción que ustedes tenían en Clarín, ¿no? En el suplemento sí de Clarín, digo, en el suplemento joven, que era una ventana a un mundo nuevo, en donde, como decíamos esta mañana, todo se construía y se destruía con mucha intensidad, pero también era muy fugaz, nadie especulaba, nadie planeaba hacer nada más allá de lo que estaba haciendo. Es verdad. Vos viste, no me acuerdo si esto lo comentamos porque hoy charlé con un montón de personas. Sí, la de la dedicatoria de... la dedicatoria de Gustavo a... Dice, para Gaby Richard Coleman. Y Gaby Eisenson, sí. Jamás viviremos de regalías, pero ¿a quién le importa, no? Imagínate, ¿no? Inclusive él después de, entre comillas, ya casi sin vida, siguió sosteniendo su vida, digo Cerati, en el caso de Cerati, con esas ganancias que el rock le había dejado, ¿no? Porque... Bueno, sí, para su familia sigue siendo así, inclusive el espectáculo que se va a armar del Cirque du Soleil, está totalmente ligado a Soda, sí, es verdad. Cintia, ¿cómo sobreviviste a los 80? ¿Se puede decir? Porque la palabra sobreviviente todos la tenemos en algún momento. Yo creo que en todo caso... digamos, desde ese punto de vista probablemente haya sido más sobreviviente de los 70s, por haber sido militante y por la dictadura, por el colegio secundario al que iba y por haber empezado a militar a los 12 años. ¿Te considerás eso? Digamos que ese era tu... Yo no me considero una sobreviviente porque sí creo que el cosmos tiene sus reglas, su organización, sus ciclos y que estamos de paso por este plano, entonces cada uno vive lo que tiene que vivir si se anima a vivirlo. Sí. Así que creo que viví intensamente los 70s, viví muy intensamente los 80s. Efectivamente hay cosas que no recuerdo del todo o que las recuerdo más o menos así. Hermosamente uno. Hermosamente. Sí. Pero tal vez sobreviví con más dolores a ciertas cosas de este siglo, a circunstancias familiares o a otras cosas. Y me inquieta y me preocupa este tiempo que estamos atravesando ahora, ¿no? Todos. ¿Qué pasa? ¿Hace mucho no lo ves a Charlie, por ejemplo? Mucho. La última vez que lo vi fue un 9 de julio que fuimos a hacer un espectáculo en Tucumán porque se denominaba Mercedes Sosa, el auditorio principal de la Radio Nacional, y hubo un gran concierto sobre la plaza.
sobre la Plaza de Gobierno, y fue la última vez que lo vi. Fue raro. Él estaba más perdido que ahora, o sea, estaba recién empezando a salir de su tratamiento, y fue ver a un desconocido. Pero ya me había pasado, una vez que se encontraron Charlie y Herbert Viana. Y era como estar viendo hablar a un marciano y a un jupiteriano, ponele, que se entendían, uno no sabía cómo, en dos lenguas inverosímiles, y entre sí conectaban y la música los conectaba. Hay un detallecito. ¿Podemos mostrar un poquito la portada? En la portada de Corazones en Llama, este libro que retrata a los 80, se lo ve a Fito con Fabiana Cantilo. En ese momento eran pareja, ¿no? No, ahí ya estaban bastante más firmemente separados. Y Charlie con Cerati. Déjalo, Agustín, un cachito, porque hay un detalle que Charlie que no quería vestirse como los otros, ¿no? Había un problema de ropa entre ellos. Costó mucho hacer esta foto. Costó, porque era una época en la que Charlie estaba particularmente altibajero, sí, inclusive al día siguiente de esta producción fue internado. Sí, y él se negaba, ponía restricciones, decía, y su única condición finalmente fue estar vestido igual que Fabiana. Él quería quedar identificado con Fabián. Entonces se escandalizó un poco cuando Sonia, la vestuarista, le acercó ropa de caballeros, como tenían los demás. Él quería estar como mujer. No, él quería estar como Fabiana. Él quería la identidad con Fabiana y lo logró porque los dos tienen puesta la misma camisa y unos pantalones negros. Cintia, gracias por venir. Yo soy de los que piensa que Mañana es mejor, inspirado básicamente en el Flaco Spinetta, en las canciones de Luis Alberto, ¿no? Dice, aunque me esfuerce nunca voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor. Mañana es mejor. Pero qué difícil, ¿eh? Qué difícil entendiendo. Y hoy me pasó en la radio cuando hablábamos con muchos oyentes que decían, qué ganas de volver a tener esos 15 años para volver, aunque sea un minutito, a disfrutar de esa ingenuidad, de esas canciones, de Hit, de Soda, de Fito. No, volvamos a esas músicas, pongámoslas, hagámoslas sonar todas las veces que sea necesario. El pasado no existe, el pasado no existe, no está en ninguna parte, pero existe para adelante. Y lo único que yo pienso, quizás porque porque deseo ser optimista, que este es un tiempo complejo y oscuro y que paradójicamente la humanidad siempre ha dado frutos maravillosos de los tiempos oscuros. Es a través de la creación, es a través de la vida, es a través de la música, es a través de la escritura, como se sale. Chin chin. Chin chin, y gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias a vos. El último saludo a todos.